Lamento mucho todo lo que estás pasando, Mary. Perder a un hijo es un dolor inimaginable, y debe ser aún más difícil sentir que tu esposo no está completamente ahí para ti y para tu hijo. Parece que has sido increíblemente fuerte durante la enfermedad de John, y el amor y cuidado que le has brindado son evidentes en todo lo que has compartido. Debe ser frustrante y doloroso sentir que Larry no está priorizando a John, especialmente en un momento tan crítico. La manera en que describes el apoyo que has recibido de tus padres y de los amigos de John muestra cuánto amor rodea a tu hijo, pero es comprensible que esperes y necesites esa misma dedicación por parte de tu esposo. No puedo imaginar lo difícil que debe ser lidiar con todas estas emociones mientras también estás de luto por la pérdida de tu hijo. La desconexión con Larry, particularmente en un momento tan importante, debe añadir aún más peso a una situación ya de por sí desgarradora. Si alguna vez sientes la necesidad de hablar más sobre esto o si hay algo más en lo que pueda ayudarte, aquí estoy para ti. Mi mamá parecía pensar que yo lamentaba haberme casado con Larry. Me miró con tristeza y dijo, si hubiera sabido que Larry era así, nunca te lo habría presentado. Siento que fui engañada por el tío que te presentó a mi esposo, y por lo que parece, lo conocí a través del hermano de mi papá. Mi tío y mi suegro se conocían. Y cuando hablaban de encontrar una esposa para Larry, surgió mi nombre. No estaba saliendo con nadie en ese momento, así que decidí conocer a Larry de manera casual. Parecía amable y me caía bien, pero aún no estaba lista para casarme. Sin embargo, a Larry realmente le gustaba y me pidió que empezáramos a salir en serio. Antes de darme cuenta, ya estábamos casados. Mi mamá también notó que los padres de Larry cambiaron completamente después de que nos casamos. Antes parecían humildes, pero después de la boda, se convirtieron en otras personas. Mi suegra, que siempre sonreía antes, de repente se volvió estricta y me hablaba de manera dura. Me dijo, Mary, ahora eres parte de esta familia, así que tienes que hacer lo que yo te diga. Si no obedeces, nos aseguraremos de que te divorcies rápidamente. Yo pensaba que mi suegro era un hombre callado, pero empezó a hacer comentarios insultantes, como, solo te dejamos casarte con Larry porque el jefe de nuestra familia te presentó. De lo contrario, no habríamos permitido que alguien como tú se casara con nuestro hijo. Decía eso cada vez que había algún problema. Mi tío tiene una empresa de bienes raíces y mi suegro tiene un contrato con ella. Cuando mi tío me presentó, al parecer mencionó que yo venía de una familia rica. Por esto, mi suegro pensaba que mi papá tenía muchas propiedades, y por eso hacía esos comentarios. No había escuchado nada sobre esto de parte de mi papá o mi tío, así que le creía a mi suegro. Después de casarnos, nos mudamos a la casa donde solían vivir mis abuelos maternos. Mis abuelos habían fallecido y la casa estaba vacía. Así que la renovamos un poco y nos mudamos. Mi familia había considerado alquilar la casa porque dejarla vacía podría hacer que se deteriorara. Pero cuando mi esposo se enteró de que la casa estaba vacía, le rogó a mis padres, diciendo, prometo que la cuidaremos bien, por favor déjenos vivir allí. La casa también está cerca de su familia, así que podemos ayudar a cuidar de sus padres. Eso tenía sentido, ya que estaba cerca de la familia, y ambos podríamos ayudar a nuestros padres. Sin embargo, tener a sus padres cerca, especialmente después de cómo cambiaron tras la boda, se volvió una carga para mí. Además de eso, Larry solía invitar a sus padres a nuestra casa y comenzaba a presumir, diciendo cosas como, nuestra casa es nueva y debe darles envidia. Es mucho más grande, tal vez el doble del tamaño de la suya. Cuando Larry hablaba como si fuera dueño del lugar, su padre parecía molesto, pero su madre sonreía y decía, podríamos vivir juntos aquí. Tal vez sea una casa vieja, pero es mejor que donde vivimos ahora. Después de que se fueron, le pregunté a mi esposo, ¿estás planeando que tus padres se muden con nosotros? Esta ni siquiera es tu casa. Mi esposo solo se rió y dijo que era una broma. Pero, aunque él estuviera bromeando, mi suegra parecía seria respecto a mudarse, lo que me inquietaba. Después de eso, mis suegros seguían viniendo, mirando la casa y diciendo lo que les venía en gana.
Vivir aquí sería mejor que en nuestra pobre casa. Al menos aquí no hay renta en este basurero, dijo mi suegro. Me molesté cuando llamó a la casa, basurero, y mi suegra me ignoró mientras elegía una habitación para ella. Como mi esposo no decía nada, decidí decirles la verdad: estamos tomando prestada esta casa de mis padres. Mis abuelos solían vivir aquí. Así que, por supuesto, es un poco vieja. Mis suegros se sorprendieron al oír eso, pero luego mi suegro respondió rápidamente con una mirada enojada: por eso está en tan malas condiciones. La llamó pobre, pero yo pensaba que era mejor que su casa. Mi suegra no me creyó y empezó a decir lo que quería, preguntando: ¿por qué mientes? Confío más en mi hijo que en ti. Aunque mi suegra no me creyó, eso no cambiaba el hecho de que estábamos tomando prestada la casa. Así que no discutí más. Me preocupaba lo que pasaría si mis suegros intentaban mudarse con nosotros. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, toda la conversación sobre la mudanza se detuvo. Quizás se dieron cuenta de que tendrían que ayudar con el bebé si vivían con nosotros, así que de repente se quedaron callados. Mi suegra dijo: los padres de Mary deberían encargarse del bebé, ya que viven cerca, así no tendré que hacerlo yo. Nunca le pedí ayuda con el bebé, pero dijo eso de todos modos. Como vivíamos cerca tanto de mis padres como de mis suegros, no podía dejar de pensar que realmente no quería ayudar con el bebé. Me pregunto cómo podían no estar emocionados por su primer nieto. Cuando le conté a mi mamá lo que dijo mi suegra, ella solo se rió y dijo: déjame a mí el cuidado del bebé. No necesitas pedirle a alguien que no quiere cuidar a su dulce nieto. Pensé que mi mamá tenía razón y planeé pedirle su ayuda una vez que naciera el bebé. Después de un tiempo, cuando nació mi hijo, mis padres estaban encantados, pero mis suegros solo lo visitaron una vez. Mi esposo tampoco pareció emocionarse con el nacimiento de nuestro hijo, lo cual fue decepcionante. Mi mamá trató de animarme diciendo: no te preocupes, una vez que llegue el bebé, Larry desarrollará afecto por él. Quizás aún no se siente como un padre, pero mi esposo continuó mostrando desinterés por nuestro hijo. Luego, cuando nuestro hijo cumplió 6 años, se enfermó. Después de unas pruebas en el hospital, le diagnosticaron cáncer pediátrico. Mi esposo, quien se suponía que debía apoyarme ante el shock, dijo: tendrás que cubrir los gastos médicos tú misma. No es mi problema. Me enojé mucho con su actitud como padre. Mi suegra también hizo comentarios duros, diciendo: es porque Mary pasó sus genes que John tiene cáncer. Ninguno de nuestros parientes tiene algo así, así que debe ser culpa tuya. Al escuchar los comentarios de mi esposo y mi suegra, mi papá me defendió, diciendo: ¿no les importa John? Nosotros nos encargaremos de él. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Mi papá, quien fue muy solidario en ese momento, hizo que mi esposo y mi suegro se marcharan en silencio. Aunque ya estaba angustiada por la enfermedad de mi hijo, sus palabras hirientes me hicieron sentir aún peor. Mi mamá me animó diciendo: no te desanimes. John se sentirá mal si no te mantienes fuerte. Haremos todo lo que podamos para apoyarte. Trabajemos juntos. Motivada por mi madre, decidí mantenerme fuerte por mi hijo. Me di cuenta de que ya no podía depender de mi esposo, así que me concentré en cuidar a nuestro hijo y en trabajar. Mis padres, que ya estaban jubilados, me ayudaban a cuidarlo, lo cual agradecía mucho. A pesar de que a nuestro hijo le diagnosticaron cáncer pediátrico, su condición mejoró y pudo vivir casi como un niño normal. Sin embargo, mi esposo empezó a cuestionar si realmente tenía cáncer y me acusaba de tratar de engañarlo. Decía cosas como: ¿John está realmente enfermo o solo me estás engañando? Al ver a nuestro hijo jugando feliz, mi esposo seguía haciendo comentarios inapropiados. Yo lo ignoraba porque hablar con él parecía inútil. Después del diagnóstico, mi esposo no estuvo mucho en casa. Pasaba mucho tiempo en la casa de sus padres, lo cual, en realidad, me facilitaba las cosas, ya que lo único que hacía era quejarse. Mis padres venían a ayudarme con nuestro hijo,
lo que hacía que mi esposo pareciera aún menos interesado. Pero, después de que nuestro hijo fue hospitalizado hace 3 años, mi esposo empezó a pasar más tiempo en casa. Decía cosas como, deja las tareas del hogar para mí. Puedes ir al hospital. Por cierto, ¿qué tal si me das esta casa? Cuando regresaba del hospital, él sonreía con burla y hacía esos comentarios. Yo lo ignoraba, pero me daba cuenta de que le preocupaba más la casa. De nuevo, me molestaba al pensar que estaba planeando mudarse con sus padres sin importarle nuestro hijo. Alrededor de ese tiempo, a mi padre le diagnosticaron demencia, y tanto mi madre como yo estábamos ocupadas, así que no podíamos concentrarnos en nuestra casa. No le habíamos explicado la condición de mi padre a mi esposo ni a mis suegros. Así que, incluso cuando mi padre venía, mi esposo no parecía notar lo que estaba sucediendo. Tus padres vinieron hoy, pero solo estuvieron caminando, ¿no van a ayudar con Ion?, decía mi esposo, con aire despreocupado. Como no podía sacar a mi padre a caminar sola, mi madre siempre lo acompañaba. Explicarle todo a mi esposo me parecía demasiado agotador, así que no decía nada. Mi tío también venía de vez en cuando y solía tener conversaciones serias con mi madre. Sentía curiosidad por lo que hablaban, ya que mi tío siempre se veía muy serio. Cuando le preguntaba a mi madre, ella solo daba respuestas vagas. Mientras estaba preocupada por mi mamá y mi tío, la condición de mi hijo empeoró. Aunque me había preparado para ello, ver lo crítico que estaba me abrumó. Con mi esposo siendo poco confiable y mi papá sufriendo de demencia, no tuve más opción que depender de mi madre. Cuando le actualicé a mi esposo sobre la condición de nuestro hijo, él dijo algo impactante: estoy ocupado en este momento, así que deja de llamar. Tú encárgate de la situación de Ion. Estaba furiosa por su falta de responsabilidad como padre y empecé a considerar seriamente separarme de él. Después de un tiempo, mi hijo falleció y estaba tan en shock que no podía hacer nada. Mi madre y mi tío se encargaron de todo, lo que me permitió quedarme al lado de mi hijo. Justo antes del funeral, mi tío empezó a ponerse nervioso, preguntando, ¿dónde están Larry y sus padres? No pueden faltar al funeral, ¿verdad? Viéndolo tan estresado, llamé a mi esposo y le pregunté, ¿dónde estás? Es momento de despedirnos de Ion. Mi esposo respondió, estoy en una fiesta celebrando el aniversario de mis padres. Te dije que no llamarás ahora. Al escuchar su voz por el teléfono, mi madre y mi tío se enfurecieron. Mi madre se puso roja de ira y dijo, está en Bermudas. No esperaba nada de mi esposo, pero enterarme de que se había ido de vacaciones a Bermudas mientras Ion estaba en estado crítico me hizo perder el control. Sabías que Ion estaba en estado crítico y aún así te fuiste de viaje. Me da pena por Ion por tener un padre como tú, le dije antes de colgar el teléfono. Conteniendo las lágrimas, mi madre me consoló diciendo, nunca los perdonaré. No te preocupes, todo estará resuelto para cuando regresen de Bermudas. Estaba tan confundida por mi ira y tristeza que no entendí completamente lo que mi madre quería decir. Pero sabía que debía mantenerme fuerte por mi hijo. Gracias a mi tío y mi madre, el funeral transcurrió sin problemas. Después del funeral, me sentí perdida. Había centrado toda mi vida en mi hijo, y ahora no sabía qué hacer. Mi tío me aconsejó, deja el futuro en mis manos. Mary, deberías volver a la casa de tus padres y tomártelo con calma. Siguiendo su consejo, regresé a la casa de mis padres y ayudé a cuidar a mi padre mientras me asentaba allí. Mi lugar de trabajo fue considerado y me dio un largo descanso, lo cual fue un alivio. Casi me había olvidado de mi esposo cuando recibí una llamada de él. Mary, no puedo entrar a la casa, ¿cambiaste las cerraduras? Cambiarlas sin avisar es terrible, dijo, sonando alarmado. Le respondí, también algo alarmada, no he cambiado las cerraduras. Estoy planeando terminar contigo, así que no me llames más. Y colgué de inmediato. Al cabo de un rato, mi esposo llamó de nuevo, esta vez sonando aún más frenético.
La casa de mis padres ha sido demolida, ¿qué está pasando? Incluso hay un cartel de «Se vende» en el terreno. No entiendo de qué hablas, dijo. Le respondí, voy a colgar y a consultar con mi tío, y terminé la llamada. Cuando consulté con mi tío, parecía satisfecho y me pidió que fuera a la casa de mis suegros. Fui como me indicó para ver qué estaba sucediendo. Al llegar, encontré a mi esposo y a mis suegros allí, con caras de sorpresa. Mi esposo exigió, ¿qué está pasando? La casa de mis padres ha desaparecido, ¿tú hiciste esto? ¿Es porque no te llevamos a Bermuda, derribaste la casa por eso? Frustrada por la confusa acusación de mi suegra, respondí, yo nunca podría hacer eso. Estaba ocupada con un funeral. Justo cuando la situación se estaba poniendo tensa, llegaron mi tío y mi madre. Mi madre gritó, personas que ni siquiera asistieron al funeral no tienen derecho a quejarse. Deberían al menos reflexionar sobre sus acciones. Larry y sus padres guardaron silencio por un momento, pero luego mi suegro comenzó a quejarse, no pueden simplemente demoler la casa y vender el terreno. Yo soy el propietario de esta propiedad. Al ver las extrañas afirmaciones de mi suegro, comencé a preguntarme si podría estar sufriendo de demencia. Orgullosamente presentó un contrato diciendo, obtuvimos la casa y el terreno de tu padre. Aquí está el contrato para probarlo. El contrato que mostró tenía la firma de mi padre, pero parecía sospechosamente poco oficial. Además, decía que la propiedad había sido cedida de forma gratuita, lo cual era imposible. Este contrato no puede ser válido. Además, mi padre está sufriendo de demencia y no puede tomar decisiones sensatas, dije. Los padres de Larry insistieron en que el contrato era válido, alegando que no sabían sobre la condición de mi padre. Entonces mi madre intervino, este terreno está registrado a mi nombre, por lo que él no puede firmar el contrato. Ustedes sabían que mi padre sufría de demencia y lo obligaron a firmar, ¿verdad? Quedé impactada por las palabras de mi madre, pero Larry y sus padres estaban aún más desconcertados, ya que mi suegro se negó a creerle. Mi tío mostró a todos los detalles del terreno y el contrato de arrendamiento. El terreno y el edificio pertenecen a la madre de Mary. Tuvimos que rescindir el contrato de arrendamiento porque estaban atrasados en los pagos de la renta, y pusimos la propiedad a la venta. Tratamos de organizar reuniones con ustedes repetidamente, pero nos ignoraron. No tuvimos más opción que tomar acciones legales, explicó mi tío. Los padres de Larry miraron los documentos en silencio. Mi suegro preguntó, ¿estabas atrasada con la renta? ¿Por qué no pagaste? Mi suegra, luciendo confundida, admitió, pensé que estaba bien, ya que nos convertimos en familiares de su tío. Luego reveló la verdad, en realidad, estábamos planeando engañar a tu padre para que nos diera el terreno. Así que no pensamos que necesitábamos pagar la renta. Me sorprendió enterarme de la renta impaga, pero me enfurecí aún más al darme cuenta de que habían planeado engañar a mi padre desde el principio. Mi ira creció, y estaba a punto de protestar cuando Larry, de repente, sacó un contrato y, con una expresión arrepentida, le preguntó a mi madre, ¿la casa en la que vivimos también es tuya? ¿Eso significa que este contrato también es inválido? El contrato que Larry tenía en sus manos llevaba la firma de mi padre, al igual que el anterior. Parecía que Larry había malentendido, pensando que nuestra casa también pertenecía a mi padre, y había creado un contrato falso. Era ridículo que intentaran engañarnos sin siquiera verificar quién era el propietario del terreno. Me alegra que lo hayamos descubierto a tiempo, dijo mi madre, sorprendida, mientras Larry y sus padres temblaban de rabia. Mi madre luego explicó que su padre había sido un importante propietario de tierras en la zona, incluyendo la de alrededor de su casa, lo cual nos dejó a Larry y a mí asombrados. De repente, apareció una joven y exigió, por favor, paguen los gastos de viaje que cubrí. ¿Cuándo se pagará el seguro de vida de su difunto hijo? Al ver a la mujer, Larry entró en pánico. Mi tío sonrió y dijo, incluso después de la muerte de tu hijo, llevaste a tu amante a Bermudas. Realmente te has superado a ti mismo. Hemos investigado todo.
Me sorprendí de nuevo, pero rápidamente me di cuenta de que la mujer era la amante de Larry. Parecía que mi tío había sospechado que Larry estaba engañándome y lo había investigado en secreto. Mientras mi madre y mi tío discutían la situación con seriedad, la mujer, que había aparecido en el peor momento posible, huyó rápidamente. No puedo creer que Larry sea una persona tan terrible. Nuestro hijo debe estar horrorizado desde el cielo, dije. Pero Larry parecía indiferente y corrió tras su amante. Me volví hacia sus padres y les dije, ¿cómo se siente haber disfrutado de su tiempo en Bermudas, esperando depender del dinero del seguro de vida de su nieto? Lamentablemente para ustedes, yo soy la beneficiaria del seguro, así que tendrán que pagar ustedes mismos los gastos del viaje. Incapaces de responder, los padres de Larry se fueron apresuradamente. Después del funeral, me di cuenta de que mi madre había planeado completamente alejar a Larry y a sus padres de nuestras vidas. Después de eso, me divorcié de Larry y presenté una demanda de manutención. Resultó que mi exmarido había estado engañándome durante 3 años y planeaba dejarme una vez que nuestro hijo falleciera. Pensaba que, con la muerte de nuestro hijo, ya no tendría que pagar la manutención ni lidiar con responsabilidades, y se beneficiaría del seguro de vida. Incluso confesó su infidelidad a sus padres y se los llevó de viaje a Bermuda. Sabía sobre la demencia de mi padre y se aprovechó de ello, logrando que firmara un contrato en secreto mientras nuestro hijo estaba gravemente enfermo. Mi madre y yo estábamos ocupadas cuidando de nuestro hijo, y habíamos dejado a mi padre con una ayudante en casa, lo que le dio a mi exmarido la oportunidad de actuar. Logró que mi padre firmara el contrato como había planeado, pero no se dio cuenta de que el terreno en realidad pertenecía a mi madre. Mi madre había heredado ambas propiedades de mi padre y había confiado su administración a mi tío, quien dirige una empresa inmobiliaria. Mi suegro, que alquilaba el terreno y la propiedad de mi tío, pensaba erróneamente que todavía era propiedad de mi padre. Este error fue una gran negligencia. Sin verificar los detalles, mi exmarido y sus padres se centraron únicamente en intentar hacer dinero. Al final, acumularon una gran cantidad de deudas. Ahora, mi exmarido no solo tiene que pagar la manutención, sino también cubrir los gastos del viaje de su familia a Bermuda, lo que lo ha dejado en una situación financiera difícil. A mis suegros también se les pidió que pagaran el alquiler atrasado y recurrieron a su hijo en busca de ayuda, pero él apenas podía manejar sus propias deudas. No habían pagado el alquiler antes porque ya estaban luchando con sus deudas. Esperaban saldar sus deudas adquiriendo el terreno, pero resultó ser propiedad de mi madre. Ahora están agobiados por sus deudas. Mi exmarido incluso perdió a su amante y vive solo en la miseria. Al regresar a la casa de mi familia, finalmente estoy empezando a recuperarme del impacto de perder a mi hijo. Como mi madre también está lidiando con la demencia de mi padre, no puedo permitirme estar triste para siempre. Creo que mi hijo, desde el cielo, estaría preocupado si me viera tan abatida. Así que quiero mantenerme positiva dentro de lo posible. A veces mi padre dice cosas extrañas, como hoy, cuando mencionó que yo lo estaba visitando y corriendo alegremente por la casa. Me sorprendieron sus palabras, pero tal vez mi padre aún puede ver a mi hijo. Elijo creer que mi hijo nos está cuidando, y debemos vivir con alegría por él.